con Ferran Bermejo, ¿vale? Nualart, disculpa, es arquitecto por la Universidad Técnica Politécnica de Cataluña, la UPC, y director técnico del área de apoyo e innovación en el ITEC. Bueno, también es del Instituto de Tecnología de la Construcción, ITEC, y desde el ITEC impulsa la transformación del sector de la construcción hacia su digitalización, ¿no? Actualmente es vocal de la formación e investigación en la Junta Directiva Building Smart, Spanish Chapter, y vocal también en la Junta Directiva del Clúster de Construcción Industrializada de Cataluña. Ha investigado muchos productos, es inventor, tiene muchas patentes relacionadas con este mundo de la construcción y también es profesor invitado en varios másteres relacionados con BIM, industrialización, que es el tema que nos compete. Hoy nos hablará del equilibrio entre el coste económico y el coste ambiental como estrategia de diseño, y tratará de exponer un poquito lo que es la estrategia de digitalización y bases de datos que plantea el ITEC, ¿no? Para abordar desde el diseño, que es muy importante recalcar esto, el tema de la circularidad y todo de dónde provienen estos materiales, y el balance adecuado entre el coste y el impacto ambiental, ¿no? Con esas agendas de 2030 que hablaba Ainhoa, ¿no? Cuando quieras. Muy bien, hola, buenos días. Voy a intentar hablar en unos pocos minutos de lo que explica brevemente el título, que es este equilibrio entre el coste económico y el coste ambiental cuando se utilizan como estrategias de diseño. Lo que hemos estado viendo hasta ahora, que nos ha explicado Ainhoa, tiene que ver fundamentalmente con la energía. La energía no deja de ser uno de los muchísimos indicadores con los que trabaja la sostenibilidad y, por tanto, nosotros tenemos que abrir el foco y hablar no solo de energía, sino de muchas otras cosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las emisiones de CO2. Obviamente las emisiones de CO2 tienen una repercusión con la energía, pero no solo con la energía de uso de un edificio, sino en la extracción de materiales, la producción de materiales, su puesta en obra, transportes, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando del ciclo de vida completo y sobre el concepto más amplio de sostenibilidad. Todas estas exigencias de las agendas europeas, etcétera, que hemos estado viendo, evidentemente van a repercutir en la forma en la que proyectamos, en la forma en la que construimos, la forma en la que explotamos los edificios. Por tanto, estamos cambiando, de algún modo, el paradigma de cómo obtenemos y cómo utilizamos los espacios en los que realizamos nuestras actividades. Y desde el ITEC hemos intentado, desde hace un cierto tiempo, empezar a suministrar instrumentos, metodologías que permitan abordar estas nuevas formas de trabajo. En esta primera imagen, lo que estáis viendo es algo que en principio es bastante sencillo de explicar, ¿no? Es decir, ¿cómo son las estrategias de diseño que tienen en cuenta la sostenibilidad? Bueno, empezamos en este esquema muy sencillo por un proyecto, ¿no? Un caso concreto que hemos de estudiar, un caso de estudio que llamamos aquí, del cual probablemente hoy en día hay que aspirar a tener un modelo digital. Todo lo desarrollamos en base a modelos digitales. De hecho, hoy en día abordar la sostenibilidad propiamente dicha sin un modelo digital detrás es prácticamente imposible. Son tantas las variables que no se puede tratar de un modo manual. Por otra parte, también están los modelos que nos suministra el trabajar con metodologías BIM, por ejemplo, ¿no? Por tanto, la digitalización la tenemos presente. Partimos de modelos digitales desde los cuales podemos extraer una información en forma de inventario. ¿Qué tenemos ahí dentro? Cuando hacemos un proyecto, ¿qué tenemos? ¿No? A partir de esta extracción de información, podemos hacer análisis del impacto ambiental y de los costes que supone eso que estamos proyectando, ¿no? Lo cual nos permite tomar decisiones de diseño. Este diseño nos parece correcto. Hay posibilidad de definir distintos escenarios. Bien, en el momento en que hemos sido capaces de obtener de una manera sencilla distintos escenarios, podemos intentar obtener o decidir cuál es nuestro escenario óptimo de proyecto y a partir de ahí, digamos, darle una solidez o decidir cuál es el modelo digital único. A partir de ahí podemos tener un ciclo que puede ir
reproduciéndose tantas veces como queramos hasta que tengamos el diseño óptimo y con ese análisis que nos prestan los modelos digitales tomar las decisiones finales que formarán parte de un proyecto. Para todo esto hacen falta instrumentos que desde el momento en que hablamos de modelos digitales es necesario tener estándares de modelado. Hay que tener bases de datos que nos suministren información de impactos ambientales y hay que disponer de un software de análisis. Todo esto hay que tenerlo porque además, cuando tomamos decisiones, tenemos en nuestra perspectiva, aquí al final, tenemos que cumplir con algunas cosas que están surgiendo a nivel europeo, como es la estrategia Levels de análisis de los indicadores ambientales o la taxonomía europea que afecta, de algún modo, a todas las empresas que están trabajando en el mundo industrial en toda Europa, pero específicamente también para nosotros en el sector de la construcción. Claro, aquí. Todo esto al final nos conduce a tener una especie de llave que es la que nos abre la puerta a poder hacer todos esos ejercicios y dar respuesta a las exigencias europeas. La perspectiva del ITEC, lo que hemos o que estamos de algún modo adaptando a todo este contexto es, por una parte, lo que hace referencia a sí, me lo parecía. Sí, vale. Pues nos lo acercamos más. En cuanto a los modelos digitales, decíamos, precisamos estándares de modelado y ahí entra en escena este estándar que se llama ECOP, que propone estructuras de información precisas, consistentes, cosas desde un punto de vista técnico. Bueno, cambio de micro. Muy bien, perfecto. Vale, en segundo lugar, hablábamos de bases de datos. Necesitamos esa información que nos aporte cuáles son los impactos ambientales y poder evaluar qué ocurre en el proyecto, ¿no? Bien, creo que seguimos teniendo algún problemilla, pero bueno. Finalmente tenemos... no, aquí en el bolsillo, pero lo separo, por si acaso. Vamos a ver. Sí, a ver si ahora no hay interferencias. Bien, pequeño repaso porque voy interrumpiendo. Hablábamos de 3 instrumentos fundamentales que nos dan servicio en la fase de modelado, en las bases de datos que necesitamos y en el software de cálculo. En el estándar de modelado tenemos ECOP, bases de datos tenemos ABDEC, y en el software de análisis tenemos a los instrumentos que están alrededor de eso que conocemos como TCQ. Bien. Todo eso al final, ¿qué nos permite? Bueno, pues obtener todos esos informes, listados, tomas de decisiones, cumplir con los objetivos europeos a través de Levels y la taxonomía. Bien, es lo que pretenden esos instrumentos. Claro, y el ejercicio importante es el balance entre el coste económico y el coste ambiental. La sostenibilidad tiene un coste. No es gratis hacer sostenibilidad o hacer edificios más sostenibles. Supone un coste. Tendríamos que hablar seguramente no de coste sino de inversión, porque eso va a generar espacios más saludables, eficiencia energética, y habría que verlo como una inversión. Pero llamémosle como le llamemos, al final alguien tiene que pagar cuando hace un edificio con esas características. Y por tanto, no siempre podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Es evidente que, como nos comentaba Ainhoa hace un momento, tendremos unas exigencias normativas que habrá que cumplir, pero en otros aspectos será más graduable. Y entonces habrá que ver qué estamos dispuestos a pagar en nuestro edificio, en nuestro proyecto, en nuestra infraestructura, para reducir impactos ambientales. Es decir, alguien se puede plantear, yo respecto a este impacto o respecto a esta colección de impactos,
haré que mis emisiones sean cero, no solo las de energía, muchas más, ¿no? Bueno, quizá técnicamente sea posible, pero si el proyecto que estás haciendo te va a costar 3 veces el coste de no implementar ninguna medida, seguramente terminaremos no haciendo ese proyecto. Pero hay que hacerlo. Por tanto, hay que buscar un balance. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar de más respecto a una construcción convencional para conseguir reducir unos ciertos impactos en función de las decisiones que creamos oportunas, ¿no? Entonces, ese ejercicio, ¿cómo se hace? No es sencillo. Y lo que hemos propuesto, o estamos proponiendo, porque son herramientas que ya están disponibles y se están utilizando, de hecho, es trabajar a partir de los instrumentos que hasta ahora, de manera clásica, nos permitían hacer las mediciones y el presupuesto de un proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como veis aquí, esto es una copia de pantalla, un pantallazo de un trabajo hecho con herramientas nuestras. En un presupuesto clásico tenemos el precio, tenemos la medición, tenemos el producto, precio por medición, que nos da el importe de cada partida de obra y de todo el proyecto. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que aparecen en escena indicadores nuevos, como aquí aparecen el CO2 equivalente o la energía embebida, en megajoules. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que estos indicadores son como una moneda de cambio más. Yo puedo calcular el coste en euros de mi proyecto, el coste en CO2 equivalente, el coste en megajoules, hoy en día ya el coste en agua, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, a través de un instrumento con el que estamos bastante familiarizados, que es las mediciones y el presupuesto, tenemos la visión de los costes en impactos ambientales. Por tanto, ¿qué ocurre? Que yo puedo analizar dónde tengo mis mayores impactos ambientales e intentar ver esas partidas de obra, esos materiales, esos sistemas constructivos que lo están produciendo e intentar ajustar esos importes y esos impactos para conseguir un mejor balance. Lo hacemos todo desde la misma herramienta. Y evidentemente, como tenemos modelos digitales detrás, tenemos una trazabilidad muy directa entre dónde estoy teniendo los mayores impactos y en qué sitio de mi obra esto se está concentrando. Esta copia de pantalla, por ejemplo, pertenece a un análisis en donde se está viendo una partida de obra de los forjados, que es la que tiene mayor impacto ambiental. Bien, yo rápidamente puedo detectar dónde está esto e intentar sustituir esta partida de obra por otras tecnologías, otras partidas de obra que me permitan tener un mejor impacto. Claro, en el momento que cambie, me cambiará el coste económico y ahí es donde está el juego, el balance, para ver a qué estoy dispuesto a llegar. Bien, esta es la clave fundamental de conseguir este equilibrio. Claro está que cuando tengo hecho este ejercicio, tengo la posibilidad, como veis aquí, de hacer un análisis por partidas de obra, donde a partir del contenido de información que tiene un modelo BIM vinculado con esos impactos, yo puedo analizar partida por partida cuál es esa medición, cuál es el coste, cuál es el impacto ambiental que tiene, o bien, para los que estéis más habituados a trabajar con información BIM, hay esta otra visión, que es la de ver el formato IFC, el formato interoperable abierto por excelencia del mundo BIM, donde tenemos clasificados todos los elementos que forman parte de una obra y para cada uno de los elementos tenemos identificados todos los valores de impacto ambiental, coste, etc. Por tanto, es una visión distinta, no centrada en la partida de obra como tal, sino centrada en los elementos constitutivos de un proyecto. ¿De acuerdo? Bien, y otro aspecto importante es que no solamente es necesario ya hoy en día con estas herramientas verificar en fase de diseño básico más ejecutivo cuáles van a ser nuestros impactos, ¿no? También lo tenemos que hacer en la fase de obra, de ejecución de obra, durante la ejecución de obra. ¿De qué me sirve haber hecho la carta a los Reyes Magos diciendo que voy a conseguir esos impactos ambientales a un cierto coste si en fase de ejecución de obra me olvido? Por tanto, del mismo modo que hoy en día hacemos certificaciones de obra mensuales y controlamos que se cumpla el presupuesto inicial, también debemos controlar que las emisiones vayan cumpliendo con las previsiones que había en proyecto. ¿4 minutos? ¿5? De acuerdo. Muy bien.
eso se hace a través de este proceso en el que con BIM o sin BIM podríamos trabajar del mismo modo. Tenemos una medición, tenemos la adquisición de datos ambientales, con eso cerramos un presupuesto, pero podemos pasar luego a la fase de ejecución de obra con un presupuesto consolidado y a partir de las distintas certificaciones ir controlando que, por ejemplo, la huella de carbono de proyecto se mantenga igual o inferior cuando se realiza la obra, que no nos crezca. Bien, y voy a la última parte en la que voy a gastar los últimos 3 minutos haciendo algunas reflexiones sobre estos instrumentos que son necesarios para hacer este ejercicio, que son, por una parte, la complejidad del análisis de la sostenibilidad, como os decía, ya no es posible sin modelos digitales, ¿no? Un modelo digital puede ser BIM o no, que quede claro, ¿eh? Que tengamos un modelo digital no significa directamente que tengamos que trabajar con modelos BIM. Si los tenemos, tanto mejor. Y el análisis de la sostenibilidad se basa en valores de indicadores contenidos en bases de datos. Y ahí es donde viene un punto muy importante en el que yo quería hacer la reflexión final de estos minutos. Hay que tener en cuenta o hay que observar cuál es la calidad de los datos con los que trabajamos, cuál es su origen, ¿no? Y ahí os planteo en rojo algunas preguntas para que quien trabaje con bases de datos que le suministran información para hacer estos tipos de análisis los tenga en cuenta, porque muchas veces se olvidan algunas de estas preguntas y cometemos errores muy importantes. No solo errores técnicos, también errores jurídicos que pueden poner en riesgo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es importante saber cuál es el origen de los datos, de dónde vienen, ver si es un dato de calidad, es un dato autodeclarado por alguien o está verificado por un tercero. ¿Se trata de un valor genérico de mercado, de sector, subsector, o es un valor específico de marca comercial? ¿Cuál es el alcance real del dato? ¿Qué quiero decir con el alcance real? Este dato que me están dando de un impacto ambiental, de unas emisiones de CO2, cubre la fase de construcción, la fase de producción del material, la fase de transporte, la fase de uso. ¿Qué fases cubre? Porque si no, el análisis que tendré será falseado y yo tengo que comparar cosas del mismo tipo, ¿no? Es decir, tiene que ser todo homogéneo, ¿no? ¿Existen derechos sobre el uso de los datos que nos facilitan? Normalmente las bases de datos especifican derechos de uso. Hay que pagar licencias. Hay instrumentos que están en el mercado hoy en día que pueden estar utilizando bases de datos para los cuales no tienen derechos de utilización de su información. Por tanto, no nos convertamos en cómplices de utilización de unos datos que no tienen permiso de distribución o de circulación. Hay que hacerse estas preguntas. Y por otra parte, ¿cuál es el grado de completitud de la base de datos que utilizo? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas veces hay proyectos que se analizan de acuerdo con las declaraciones ambientales de producto que disponemos de lo que se ha instalado en ese edificio, pero hay que tener en cuenta, y si no ya os lo digo, que las declaraciones ambientales de productos pueden cubrir seguramente un 30 o un 40% de todo lo que ponemos en un edificio. Por tanto, el cálculo de impactos ambientales que hemos hecho será del 30 o 40% del edificio. Hay un 60% del edificio que no hemos calculado nada. Por tanto, precisamos bases de datos que contengan la visión completa de lo que instalamos en el edificio. Y termino simplemente ya con esos 2 tips que he puesto al final, y es que no se pueden hacer listas de materiales buenos y malos, sostenibles o no sostenibles. Hay veces que nos preguntan, dinos cuáles son los materiales sostenibles. No, pregunta incorrecta. No hay lista de buenos y malos. Hay productos que tienen unas prestaciones u otras y se adaptarán o no se adaptarán a lo que requiere nuestro proyecto. Por eso hay que comparar edificios con edificios, no materiales con materiales. Si comparamos materiales con materiales y queremos hacer lista de buenos y malos, nos equivocamos. Hay que analizar ciclo de vida y edificios contra edificios. Y eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ferran. Muy interesante, sobre todo la estrategia está desde el diseño y los modelos digitales que son imprescindibles ya hace muchos años, como hemos ido viendo. Importantísimo también considerar el ciclo de vida y ese balance entre el coste económico y el coste ambiental, que es súper importante. Realmente yo me hago una pregunta, ¿no? Que es ¿cuánto vale la sostenibilidad sostenible? Que es un poco el resumen que hago de tu jornada, ¿no? Porque es muy difícil. Y es lo que acabas diciendo al final de la ponencia, ¿no? Que hay que comparar edificios con edificios, no solo los productos, porque así no podemos saber si se aplican de manera adecuada o no. Y cada edificio es un mundo y cada obra es un mundo, ya lo sabemos todos, así que está claro que ese balance es muy importante. Gracias, Ferran.